Esteban, Sí. pero él se está conectando ahorita. Mm. Ya se conectó Esteban. Bueno. Buenas. Listo, ¿ya puedo empezar? Ya. No me funciona. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Con respecto al documento del Estudio Nacional del Agua, nosotros nos tocó el capítulo, bueno, vamos a exponer el capítulo número 1, que son más o menos las generalidades acerca del enfoque conceptual y la metodología que se va a llevar a cabo durante todo el estudio. Bueno. Rafael. Sí, bueno, como dijo Camilo anteriormente, el capítulo 1 nos va explicando lo básico que se va a ver entre estos temas. Lo primero es síntesis de modelo conceptual, que nos explica que bueno, nos habla de sistemas de indicadores hídricos actualizados y el enfoque de análisis integrado. El sistema de indicadores hídricos es nos habla de los elementos que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, base de datos, estadísticas, reglamentos, protocolos, entre otros que facilitan la gestión integral del recurso hídrico. Y el enfoque de análisis integrado nos habla de un análisis que incorpora el enfoque y desarrollo sostenible pues, en el entorno hídrico. Camilo, pasa por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, también está el esquema de concepto de la evaluación. Ese tiene como modelo básico el ciclo del agua y las interacciones que en ese contexto tiene el medio natural con la sociedad y la economía. El otro punto es la evaluación. La evaluación se centra en el análisis de los procesos naturales y la manera en que inciden las actividades humanas en la dinámica, estado, cuantificación y variabilidad del comportamiento del agua en el país. Camilo, pasa por favor. Bueno, aquí se puede ver una gráfica que nos muestra lo que está por dentro, ciclo del agua y sus sedimentos, presiones, efectos e impactos y tendencias, políticas y combinación en condiciones, cambio en condiciones. Camilo, pasa por favor. Bueno, también está el sistema de indicadores hídricos. Rafael, Ya. Perfecto. yo les voy a explicar acerca del sistema de indicadores hídricos. El sistema de indicadores hídricos básicamente es una base de datos de la IDEA y trata acerca del recurso agua que se encuentra en lo natural. Estos sistemas se dividen en varios subsistemas que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero estos están relacionados con la cantidad, la variabilidad y la calidad del agua. Entonces, por favor, siguiente. Esas son las subfases en las que se divide el sistema de índice. El índice de aridez va relacionado con el clima, la base de datos o la información que se obtiene y se evalúa acerca de la precipitación, en qué zonas y cuántas veces al año ocurre este fenómeno. El índice de retención del agua es la escasez que hay, que hay del agua en determinada zona del país.
El índice de sequía y de precipitación es cuántas veces al año ocurre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. El índice de seguimiento es toda la información que se obtiene de los elementos que son arrastrados por la lluvia o por el nevado y todo eso. Luego, en el índice de vulnerabilidad es el agua que está en riesgo, por así decirlo. El índice de uso de agua superficial es toda la agua que se puede tomar y qué uso se le está dando y si esta es lo suficientemente buena para satisfacer las necesidades de las personas. La presión hídrica del ecosistema son las fugas y el mantenimiento que se le hace a una zona de un cuerpo de agua. Más que todo son ríos, lagunas y ese tipo de cosas para el ecosistema. El índice de agua no retornada es la agua que no se puede tomar de una cuenca. Y en su opuesto, el índice de uso de agua, que es toda el agua que sí podemos tomar, que damos para nuestro uso cotidiano. El índice de calidad del agua es toda la información que hay en Colombia de la calidad de esta. Es decir, qué tan saludable es el agua que se encuentra en Colombia y en su opuesto la alteración potencial, que es cuánta agua en Colombia está contaminada. Entonces, puedes pasar. Listo. Bueno, en el punto 1, 2, ¿sí me escuchan bien? Sí, ok. En el punto 1, 2 hablamos acerca de el alcance y procedimiento metodológico general, en donde se va a tratar pues el procedimiento metodológico, las fuentes de información que se tienen y las unidades espaciales y temporales. En el procedimiento metodológico hablamos acerca del procedimiento que se va a llevar a cabo para evaluar las diferentes zonas de riesgo de inundabilidad y las zonas que pues también tienen mayor alcance hídrico. Entonces, en la siguiente gráfica podemos observar como un ciclo que se lleva pues para llevar a cabo este procedimiento. Como primero tenemos el enfoque conceptual y metodológico, que fue lo que explicamos hace poco, de el ciclo del agua, el ciclo de sedimentos y el modelo de análisis integrado, que habla de los indicadores a los que se refirió Julián hace un momento. Luego tenemos las unidades y elementos de análisis, donde podemos evidenciar las unidades espaciales, que son las cuencas hidrográficas, las zonas y subzonas, las unidades temporales, que habla acerca del tiempo, y bueno, la serie hidrométrica, que es como el periodo de tiempo en el que se ha estado evaluando todo el, todo el Estudio Nacional del Agua. Igualmente, hablamos acerca de aguas superficiales, los sedimentos, aguas subterráneas, uso de agua de sectores, calidad del agua y agua y salud de ambiente, que en los capítulos siguientes se amplía mayormente toda esta información. Ya nos hablaron de los sedimentos y de las aguas subterráneas. Luego tenemos las afectaciones en las que pues se habla acerca del uso que se le da al agua y cómo del uso antropológico, es decir, por el hombre, y cómo esto está afectando los diferentes cauces y cuencas, aguas subterráneas, todo este tipo. En la información, pues tenemos diferentes sistemas de información, de captación de información que vamos a ver un poco más adelante, para la posterior toma de decisiones y el ordenamiento según sea necesario, ya sea en las zonas que son de mucho riesgo o zonas donde se puede captar el agua de una mejor manera. Gracias a esto podemos identificar pues estas zonas y crear como indicadores que nos ayuden pues a un análisis y a la proyección con respecto a
las cuencas y los ríos, que nos llevan a un final a la evaluación integrada del agua. Listo. Buenas, ¿me escuchan? Esteban, Sí. gracias por escucharlo, por favor. Sí. Pues, ¿qué le digo? Me tocó desde el celular, pero pues ya, por fin. Por fin. Bueno, Hágale, pues. entonces, para finalizar ya la exposición, se habla sobre el sistema de coordenadas y pues he de hacer énfasis en que se habla sobre la información y las fuentes de información para el ENA 2018. Entonces, el estudio se basa en series históricas de variables hidrológicas meteorológicas tomadas desde 1981 hasta el 2016. Además, también se toma la información satelital de variables meteorológicas. Como ya lo dijo Camilo anteriormente, eh, es necesario tomar un estudio para realizar la evaluación, para realizar un plan en los años posteriores. Entonces, se seleccionaron 523 estaciones de caudales, 327 de seguimientos, 134 estaciones de la red de calidad de agua, complementada con 67 puntos de monitoreo del convenio IDEAM y de Cor Magdalena. Sabemos que el IDEAM es el instituto... Ay, pucha, se me olvidó el nombre. De estudios ambientales. El IDEAM es... No tiene otro nombre. Instituto de Instituto de Meteorología, Hidrología. Instituto Estadística de Hidrología Meteorológica y Estudios Ambientales. Entonces, junto a Cor Magdalena, se encargaron de seleccionar este tipo de cosas. Para la evaluación, diversas entidades hicieron parte. Está el CIAC, el SIRH y el RUA, entre otras, ¿no? Pues también se tomó información de encuestas, censos estadísticos oficiales del Sistema Estadístico Nacional, o sea, el DANE, y información generada por entidades del SINA, o sea, algunas CAR. Eh, para pasar ahora sí a lo fundamental como tal, que está ahí. El sistema de coordenadas eh, sigue siendo el mismo que en el ENA 2014, es el Magna Sirgas. He de aclarar que antes del Magna Sirgas estaba el Datum Bogotá. El Datum Bogotá fue definido en 1941 y el Magna Sirgas pues, comienza a aplicarse desde la resolución 068 del 28 de enero del 2005. Es un sistema, es un marco geocéntrico nacional de referencia. Simplemente pues sirve como para la generación de productos cartográficos, es decir, mapas y cosas así. Para el cálculo de áreas y longitudes se usa un sistema que es más preciso. Pues el Magna Sirgas tiene una que otra deficiencia que hace que los mapas tengan su como desviación, digámoslo así. Para este se usa el Magna en origen Bogotá, que sería básicamente en el mapa que tenemos en la exposición. Camilo, por favor, muestre los mapas. Esos mapas son sacados del IGAC, o sea, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que hace parte del gobierno en general. Entonces, eh, en los mapas muestra en el primero, el que tenemos a la izquierda, con color rosado, la estación Magna Eco, que es un conjunto de estaciones GPS de funcionamiento continuo y sirven como base de referencia para el levantamiento de posicionamiento satelital, básicamente. Luego, con azul, están estaciones Magna Eco en instalación y Magna Eco programadas son las que están en verde. Como se nota,
una estación en operación Magna Eco es la de Bogotá. Aparte, pues se toma como punto de referencia, eh, pues Bogotá, al ser la capital de Colombia y también al estar prácticamente en la mitad del país, pues hace más fácil la toma de datos, ¿no? Y pues ya para acabar con como tal de la información, están las unidades de análisis espacial y temporal. Gracias a estas se consideran todo el territorio expresadas en los niveles del país en el orden nacional. Es decir, lo que el profesor había explicado hace bastante tiempo sobre áreas hidrográficas, zonas, subzonas, agua subterránea y sistemas acuíferos. Entonces, se toman 5 áreas hidrográficas, 41 zonas y 316 subzonas hidrográficas. Y para agua subterránea, 64 sistemas acuíferos. Eh, estos, estos, ¿qué? Estos datos pueden ampliarse dependiendo de la función en disponibilidad de información. Entonces, también pasa lo mismo en general con todo el tema de unidades de análisis espacial y temporal, dependiendo de lo que uno vaya a necesitar, dependiendo de las características específicas de cada tema que uno vaya a abordar, pues la información puede ser más clara y concisa. También se abordan pues, las unidades espaciales, que serían más departamento, municipio, eh, unidades hídricas de fuentes abastecedoras de acueductos municipales, entre otros, también pueden variar. Y pues las unidades temporales corresponden al nivel anual, mensual y multianual. En general, ya con esto terminaría el tema de nosotros. Gracias. Ok, chicos, muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto a esto. Una de las cosas más importantes para resaltar de todo el tema que ellos hablaron es en el tema de los indicadores. Todo es el tema de los indicadores como lo es el ICA, como lo es, por ejemplo, el IVH, que es el índice de vulnerabilidad de riesgo, como lo es, por ejemplo, el IUA, que es el índice de uso de agua superficial, el índice de aridez. Todos estos índices son índices que se han desarrollado, digamos, durante muchos años y que se desarrollan en todas las regiones. Por ejemplo, aquí la Cormacarena debe tener su índice de calidad del agua. Entonces, es decir, cuál es la calidad del agua en los diferentes cuerpos superficiales de la región, cuál es el índice de riesgo por desabastecimiento, cuál es el riesgo que tenemos aquí para desabastecernos de agua. Y todos estos índices se realizan a través de unas ecuaciones que en su momento ustedes, no va a ser aquí en la introducción porque no nos da el tiempo, pero sí que en su momento ustedes en los diferentes espacios académicos que tienen durante su carrera van a aprender a calcular. ¿Listo? Entonces, obviamente la idea de esto es que ustedes los empiecen a conocer, que no lleguen como, que sepan que existen y que no lleguen como tan perdidos cuando les empiezan a hablar de ICA, que ustedes ya saben pues qué significa, y que posteriormente van a aprender a calcularlo, es como les decía yo en la clase pasada, todos estos temas de los que estamos hablando es a lo que se dedica un ingeniero ambiental cuando se trata de temas de agua. Entonces, toda esta información y aprender a hacer el cálculo de esos índices va a ser bien determinante para ustedes como profesionales. Bien, creo que nos queda Eric, Johan, John. Entonces, ok, nosotros nos tocó el capítulo 2, en el cual empezamos, que es, espera, en el cual es 2.1, oferta hídrica y régimen hidrológico. Lo primero que nos dice es que la oferta hídrica, o también lo pueden... ¿Qué va? ¿Cuál es el capítulo 2? ¿De qué trata? Oferta hídrica y régimen hidrológico.
Ese es el tema. Sí, básicamente. ¿Ya? Expósito. Hágale, Eric. Sí, ya. Ok, para comenzar. La oferta hídrica, o también llamada escorrentía superficial, está relacionada con todo aquello que sea cambio climático, régimen hidrológico, variabilidad natural y características geológicas. ¿Qué quiere decir régimen hidrológico? Pues más que nada se refiere a las épocas de inundaciones del país, y la variabilidad natural pues se refiere a los cambios, y las características geológicas pues a la tierra, a las rocas. Utiliza dos aproximaciones, que es la OHTS y la DW, que más adelante le explicaré qué significan. Luego está, no toda el agua, también dice que no todo el agua que hace parte de la escorrentía puede ser usada por las personas. Como por ejemplo, ay, como por ejemplo acá, en esta zona, en la parte de, como el profesor lo explicó una vez, si la parte de acá, en la imagen, demonios, por Vamos, tú ejemplo, puedes. si en una zona alta de un cauce, toda una ciudad toma todo el agua de un río, las zonas en la parte de abajo no recibirían el agua, ni tampoco los animales, ni tampoco otros ecosistemas ahí cerca. Las aproximaciones de hace rato. Está la OHTS, que significa la oferta hídrica total superficial, que básicamente consiste en el volumen del agua, teniendo en cuenta una cantidad de tiempo y lo que cubre la superficie. Y también está la DW, que es Dynamic Water Balance, que consiste en permitir obtener valores mensuales de manera continua para un periodo de tiempo determinado. Mensual significa por cada mes. La oferta hídrica. Para poder medir o expresar estas mediciones se tiene en cuenta el volumen, que está en metros cúbicos, la escorrentía, que prácticamente corresponde al volumen que escurre superficialmente, pero expresado en láminas de agua. El otro está en rendimiento, en el cual el volumen de agua evacuado por la cuenca es un intervalo de tiempo de una área especificada. Es decir, que es el volumen, que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo del agua, teniendo en cuenta un determinado tiempo, y el área que cubre esta, ya que estas tres variables se estudian para las condiciones hidrológicas de año medio. Lo siguiente presentado aquí prácticamente son ecuaciones que prácticamente se basan de las suposiciones de largo plazo, como el cambio nulo en el almacenamiento a través del tiempo. Como nos presenta la primera en el lado izquierdo superior, que está la ESS, que significa escorrentía de año, la P, que es precipitación, que se resta con la evapotranspiración. Y la otra ecuación presentada atrás es para obtener la evapotranspiración. Pero algo de esta es que debido a las suposiciones realizadas a largo plazo, esta no puede ser aplicada a nivel mensual, ya que se hicieron algunas medidas por medio de otros ríos aparte. La que sí es buena para utilizar mensualmente es esta, en la cual representa las condiciones extremas que se podrían esperar en el territorio colombiano, ya que se hicieron análisis para los denominados años típicos secos y húmedos. El año hidrológico húmedo, pues prácticamente se está refiriendo a un clima que sea más lluvia, más precipitado y menor temperatura. Y año hidrológico seco, pues todo lo contrario, mayor temperatura y menos lluvias. Y se obtiene de esa forma, que es FPM, que es el factor ponderado mensual. A obtener ese resultado, pues ya puedes obtener el factor ponderado anual, que significa que se obtiene a través de la suma todos los meses del factor ponderado mensual. Y ahora sigue Felipe, ya que... Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, en efecto. Yo voy a hablar sobre la medición de escorrentía de modo anual y mensual. Bueno, escorrentía media anual, multianual. Colombia tiene una gran cantidad de recursos hídricos, pero estos no siempre se mantienen con su mismo espacio, pues no son uniformes porque van cambiando debido a variaciones en el tiempo, como las escorrentías. Para la medición de estas en distintas regiones del país se usan los valores medios anuales, multianuales, para apreciar estos cambios superficiales que se generan en todo tipo de ecosistemas. Este informe, a comparación con el que se hizo en el 2014, presentó un cambio ligero del 5% en cuanto a escorrentías anuales en todo el territorio nacional. También nos indica que las áreas con mayores escorrentías se encuentran en el Pacífico, gracias a su río San Juan Medio, y en el Caribe con el río Atrato y el río Andagueda. Y del mismo modo, el norte del país ha presentado los menores valores de escorrentía anual por diversas subzonas donde sus valores anuales son muy bajos, como la parte de La Guajira y toda la parte de arriba del país.
Bueno, escorrentía media mensual multianual. Eric. La medición mensual de estos valores en todo el territorio nacional nos indica que existe un gran periodo de reducción de escorrentía entre los meses de diciembre y marzo. Asimismo, los valores de escorrentía más altos se encuentran entre los meses de mayo y agosto en las áreas de la Orinoquía y Amazonía. Bueno, ahora escorrentía anual para un año típico seco. La escorrentía a nivel nacional en un año medio es de 1.775 milímetros de agua. En caso de un año típico seco, este valor de escorrentía puede disminuir hasta un 53% en todo el territorio colombiano. La cordillera, La cordillera oriental y toda la zona del Caribe son los más afectados ya que cuentan con un nivel muy bajo de escorrentías a lo largo del año. Bueno, ahora la escorrentía mensual para el año típico seco. A nivel mensual, en un año seco se presentan valores muy bajos desde los meses de enero hasta abril, con excepciones en el área del Pacífico, ya que este presenta un nivel de escorrentía neutral durante los primeros meses del año. Y ya desde marzo hasta abril, en las áreas de la Orinoquía y el Pacífico, se mantiene una escorrentía no tan baja, que incluso alcanzan valores muy altos en algunas subzonas. Y en los meses de septiembre hasta diciembre, los valores de escorrentía en estas regiones vuelven a bajar. Por su parte, algunas subzonas del Pacífico y el Alto Atrato siguen presentando valores muy altos de escorrentía pese a las condiciones secas. Bueno, ahora vamos a ver los valores de escorrentía anual para un año típico húmedo. En un año húmedo, los valores anuales de escorrentía a nivel nacional llegan a aumentar hasta un 92%, teniendo el área de Magdalena Cauca con un aumento del 122%, y un aumento menos importante de la Amazonía con el 77%. Los valores de escorrentía anuales más altos se presentan en toda el área del Pacífico y zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Y finalmente, las zonas de la Cordillera Oriental y toda la zona del Caribe presentan los niveles más bajos de escorrentía en todo el año típico húmedo. Y bueno, finalmente, valores de escorrentía mensual para el año típico húmedo. Durante los primeros 3 meses del año, en la zona de la Orinoquía y algunas zonas del Piedemonte llanero se identifican muy bajas escorrentías, así que generalmente en todo el año típico húmedo empiezan desde el área del Pacífico, y esto se extiende a toda la Orinoquía durante los meses de junio y septiembre. En la Amazonía se presenta un comportamiento ligeramente similar a la Orinoquía, solo que el mayor índice de escorrentías por el año típico húmedo. Suelen empezar desde algunas subzonas desde abril o mayo. Por su parte, el Pacífico tiene valores frecuentemente muy altos durante todo el año, solo con ligeras disminuciones en los meses de abril, mayo y junio. Y finalmente, en toda la zona norte del país se presentan valores muy bajos de escorrentía en casi todo el año, lo que es la zona del Caribe y la Guajira, con ligeros aumentos en los meses de junio y diciembre, aunque en la región de la Guajira se presentan niveles muy bajos. Y le doy la palabra a él. Ok. Los siguientes son las 2.4, que son las sequías. El concepto. Las sequías prácticamente consisten en el déficit de precipitación temporal y recurrente asociados a la variabilidad hidroclimática natural, cuyos impactos se pueden manifestar en la disminución de la oferta hídrica dependiendo de su intensidad y duración. Básicamente la sequía consiste en que prácticamente las lluvias disminuyeron considerablemente y eso trajo consigo una mayor intensidad. Y dentro de la sequía está la sequía meteorológica, que prácticamente consiste en la falta de lluvias, como dije anteriormente, sobre una determinada región en un periodo determinado, teniendo en cuenta los promedios dados. Y algo es que la duración y la intensidad en las sequías son directamente proporcionales, ya que cuanto mayor dure la sequía, más intensa llega a ser. Periodos secos extremos en Colombia. Esto prácticamente, acá conocemos el CPI, que es el cálculo de índice estandarizado de precipitación, que prácticamente es el que se utiliza para poder medir qué tan húmedo o seco está el país.
y el SPI se calcula usando los datos estandarizados de series de precipitación de lluvias acumuladas en diferentes escalas temporales, o sea, en diferentes años, y clasificándolos en periodos mensuales, o sea, en cada mes. Por ejemplo, está la tabla 5 que nos presenta ahí, nos presenta el rango, que es, por ejemplo, el SPI puede ser mayor o igual que 2, y si es mayor o igual que 2, se considera extremadamente húmedo. Por el contrario, si el SPI es mayor que -2, pero es menor o igual que -1, es considerado muy seco. Ok, las diferentes escalas de acumulación permiten estudiar diferentes niveles de afectaciones. La identificación de los periodos de mayor afectación a nivel nacional en el periodo 80 al 16 y finalmente la evaluación de las afectaciones de este fenómeno en la escorrentía. Esto quiere decir que más adelante los datos presentados serán teniendo en cuenta desde el año 1980 hasta el 2016. Valores mensuales promedios. Acá nos dan a conocer dos maneras de poder calcular el SPI, que la primera es comparando la realización del valor total de un mes en particular. Es decir, como lo muestra en la gráfica, esta parte de acá, pues da a conocer que el SPI1 se refiere a calcular por mes cómo está el clima. Y el SPI12, pues prácticamente es acumular la precipitación de los 12 meses anteriores que se presentan cambios menos bruscos y muestras periodos húmedos y secos más fácilmente identificables. Es decir, que el SPI12, pues prácticamente es todo lo contrario al SPI1, ya que la única diferencia es que el SPI12 calcula el clima del país teniendo en cuenta el año. Principales eventos de sequía que afectaron al país. Acá, de acuerdo, teniendo en cuenta las tablas anteriores, se identifican los principales eventos que enfrentó el país por las sequías, en el cual fueron registrados por la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Por ejemplo, está en la tabla. Evento de sequía nacional, que desde el 82 al 83 ocurrió en los meses ocurrió desde el mes de marzo, abril, hasta mayo del 82, hasta mayo, junio y julio del 83. Ahora sí, para cada mes del periodo estudiado se evalúa un porcentaje del área nacional con valores del SPI, en el cual indicará una condición seca. Y los años donde mayor épocas de sequía hubieron fue en el 85, del 88 al 89, entre otros, como se presenta ahí. Ya que el periodo 85 se vio afectado por una fuerte sequía con categorías de muy seco a extremadamente seco y más del 20% del área nacional. ¿Cómo se presenta la gráfica? Prácticamente esto representa el índice del Niño, que es... La raya azul representa el fenómeno del Niño. Y esto pues prácticamente son diferentes épocas, diferentes años en cómo se encontraba el clima en el país. Por ejemplo, en 85 registró una vasta región del país y afectó principalmente las regiones de Orinoquia y Amazonía. Ahora, sobre las regiones del Caribe y Pacífico, se propagó sobre los cordilleros de los Andes, adicionalmente iniciando el primer semestre de 2016. Y pues están las afectaciones de la oferta hídrica superficial por eventos de sequía, que es la 2.4.3, en la cual solo da a conocer como los mismos datos del anterior, solo que más específicamente, como por ejemplo en hidrográficas Pacífico, Caribe y Magdalena y Cauca, se registraron sequías en el periodo 2014 y 2016. Ahí está la gráfica que lo muestra más específicamente, en la cual la línea azules pues ya se representa que son el clima húmedo y lo rojo es lo seco. Y la línea negra que pasa por ahí es la escorrentía que se presenta cada mes, cada año. Y para acabar esto, pues las conclusiones que nos presentan son, primero, que se mejore la medición del ETP para tener en cuenta mucho más mediciones más exactas que pueden seguir. Y lo que es recomendable es que haya un incremento del número de estaciones de medición, especialmente en la variabilidad del caudal, perdón. Y también está la oferta superficial del país, que se concentra en la franja del Pacífico. Y también hay que tener en cuenta las áreas del Magdalena, Cauca y Caribe, que están más expuestas a sufrir eventos extremos de sequía. Y aquí acabo yo y sigo yo. Bueno, queda lo que son inundaciones y cuerpos de agua. Comparto pantalla.
Johan tiene 1 minuto para decirnos esto. Bueno, entonces las inundaciones, bueno, pues son promovidas por el IDEAM, como ya lo había mencionado Esteban. También presenta zonas potencialmente inundables que pues su propósito es dar información sobre las zonas que están en afectación y en riesgo de ser inundadas. Esto colabora el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Este lo que hace son unos análisis, estudios y mediciones de marítimos para ver el nivel de profundidad y la velocidad de los cauces. Listo, espere, Johan, hagamos una cosa. Termina la exposición su grupo con inundaciones, la otra clase, ¿listo? Empezamos con esto, Ok, porque si no, no le va a dar tiempo porque ya se nos va a cortar, ¿listo? Entonces, listo. vamos a empezar con esto y les voy a habilitar en el aula virtual para que suban sus presentaciones. ¿Listo, chicos? Listo. Sí, señor. Profe. Listo. Bueno, chicos, que tengan buen día. Chaito.